gases. En este video voy a explicar algunas características de los gases, leyes y experimentos. Básicamente lo que se va a tratar en este video es definición de los gases, teoría de cinética molecular, la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Avogadro, una aplicación y la serigrafía. Definición de gas. El estado gaseoso es un estado disperso de la materia, es decir, que las moléculas del gas están separadas unas de otras por distancias mucho mayores del tamaño del diámetro real de las moléculas. Resulta entonces que el volumen ocupado del gas depende de la presión, la temperatura y de la cantidad de número de moles. ¿Qué quiere decir esto? Que los gases presentan mayor separación entre sus moléculas, como podemos ver en esa característica. A diferencia del líquido sólido, el gas no tiene forma definida, así que ellos se pueden adaptar muy fácilmente a cualquier volumen. Y las variables que se presentan son el volumen, la presión, la temperatura y el número de moles. La teoría cinética molecular. Esas son las principales postulados de la teoría cinética molecular. Un gas consiste en un conjunto de pequeñas partículas que se trasladan como movimiento rectilíneo y obedecen a las leyes de Newton. Las moléculas de un gas no ocupan volumen definido. Básicamente lo que quiere decir eso es que las moléculas siempre van a ir en línea recta y que al no tener un volumen definido se pueden adaptar a cualquier recipiente. Esas son otras características. Los choques entre las moléculas son perfectamente elásticos. Eso quiere decir que no se gana ni se pierde energía durante el choque. No existen fuerzas de atracción ni repulsión entre las moléculas. Y el promedio de energía cinética de una molécula es 3K por T dividido en 2, siendo T la temperatura absoluta y K la constante de Boltzmann. ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas de gas no se entran en sí, por eso es que se pueden dispersar tan fácilmente. Y cuando se mueven en línea recta, durante esos choques, no se pierde ni se gana energía. Ley de Boyle. La ley de Boyle enuncia que a temperatura constante, la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen de este. Entonces, como podemos ver aquí, a medida que aumenta la presión, va disminuyendo el volumen. Y a medida que el volumen aumenta, disminuye la presión. La deducción matemática de la ley de Boyle. Partimos de la ley de estado, que es presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por temperatura. De aquí partimos al momento 1 y momento 2. En cada uno de estos se tiene que la presión y el volumen van a ser variables, y en cambio el número de moles y la temperatura van a ser constantes. Pasamos de un lado a simplificar las constantes y al otro lado las variables. Así, cancelando las constantes, tenemos que la presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y aquí tenemos un experimento aplicando la ley de Boyle. Una recipiente lleno de agua, una pedazo de botella recortada en la parte inferior y un globo puesto en la boca de la botella. Lo que se hace es introducir la botella con el globo dentro del recipiente. Lo que va a hacer es aumentar la presión interna y va a disminuir el volumen disponible para el aire, por lo cual hace que el globo se infle, ya que este se traslada a la parte superior. Ley de Charles. Ese consiste en que a número de moles y presión constante
el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entonces lo que sucede aquí es que al aumentar la temperatura lo que va a hacer es aumentar el volumen, y al disminuir el volumen va a disminuir la temperatura. Deducción matemática de la ley de Charles. Partiendo de la ley de estado, que es presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por temperatura, se parte en dos momentos, momento 1 y momento 2. Entonces tenemos que la presión, el número de moles son constantes y el volumen y la temperatura son variables. Entonces se pasa a un lado los elementos variables y a otro lado los constantes. Se cancelan los elementos constantes y se obtiene que el volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre temperatura 2. Experimenta aplicando la ley de Charles. Bueno, aquí lo que se tiene es una olla con agua hirviendo, una botella y un globo en la boca es que al aumentar la temperatura el volumen va a aumentar. Como se ve aquí que el globo se va enfriando poco a poco. Como la botella está a alta temperatura, al ponerla en agua fría lo que va a hacer esta es disminuir el volumen, así comprobando la ley de Charles. Ley de Gay-Lussac. Bueno, eso denuncia que a volumen y número de moles constantes, la temperatura es directamente proporcional a la presión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a mayor temperatura ahora se presentará mayor presión y a menor temperatura se va a presentar menor presión. Deducción matemática de la ley de Gay-Lussac. Partimos de la ley de estado, que es presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por temperatura. Partiendo de aquí, momento 1 y momento 2. Entonces, al tener volumen y número de moles constantes, se parte de que la presión y la temperatura van a ser variables, por lo cual se transfieren de los elementos variables a un lado y los elementos constantes al otro, por lo cual se cancelan los elementos constantes y se obtiene que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Experimenta aplicando la ley de Gay-Lussac. Entonces, aquí lo que vamos a utilizar es un frasco con un recipiente con agua, un recipiente de vidrio, una vela y un briquete. Entonces lo que se hace es encender la vela con el briquete y dentro de ese se coloca el recipiente de vidrio, por lo cual lo que sucede aquí es que al aumentar la temperatura dentro del recipiente con aire, lo que hace es aumentar la presión, por lo cual esa presión lo que hace es absorber el agua en el recipiente plano, y al levantarlo, como se disminuye la temperatura, entonces va a disminuir la presión. El de hogar, entonces se tiene que a temperatura y presión constantes el volumen es directamente proporcional al número de moles. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor número de moles se presentará mayor volumen y a menor número de moles se va a presentar menor volumen. Deducción matemática de la ley de Avogadro. Entonces, partiendo de la ley de estado, que es presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura, partimos de momento 1 y momento 2, en donde se tiene que, al tener la presión y la temperatura constante, las variables van a ser el volumen y el número de moles, por lo cual se despeja dejando a un lado las variables y al otro los constantes, cancelando así los elementos constantes, por lo cual se obtiene que volumen 1 sobre número de mol 1 es igual al volumen 2 sobre número de mol 2.
Experimenta aplicando la ley de Avogadro. Entonces lo que se tiene aquí es vinagre y después se vierte el vinagre en el frasco vacío y después ponemos el globo en la boca del frasco con vinagre. Empezamos a agregar bicarbonato, por lo cual va a lograr que aumente el volumen de este, porque cada vez que se agregue más bicarbonato el volumen del globo va a ser mayor, así comprobando la ley de Avogadro. Aplicación. Bueno, lo que tenemos aquí es algo de la cotidiana, que todo acerca de nosotros actos y decidimos taparlos. Y aquí lo que podemos ver es los efectos de la contaminación en la salud. A pesar de que nosotros diariamente estamos contaminando tanto, eso también nos afecta directamente a nosotros, porque básicamente al botar gases de las industrias, los vehículos, lo que está haciendo es generando CO2, dióxido de carbono, efectos de la contaminación. Como podemos ver, esa contaminación no solo afecta también a nuestro medio, sino también a nosotros directamente. Con la contaminación atmosférica, que básicamente son los gases de los vehículos y las industrias, eso genera ciertos efectos en nuestro cuerpo, por ejemplo daños en los nervios, dolor de cabeza, fatiga. También está la contaminación hídrica, que es lo que generalmente se hace con lo de los repuestos sanitarios, con lo de los residuos sanitarios, y la contaminación del suelo, que es lo de echar fertilizantes o pesticidas para que los productos se mantengan fuera de bichos. Entonces lo que genera eso es dolor de cabeza, fatiga, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, gastroenteritis, riesgo de cáncer, náusea y irritación de la piel. Por lo cual podemos concluir que la contaminación ambiental no solo afecta a nuestros medios, sino también a nosotros. Y si nosotros no tomamos parte de conciencia para mejorar eso, lo que vamos a hacer es empeorar cada día más. Ese video fue realizado por Diego Alberto de la Vallarino, Nicolás Fernando Ardila Venegas y Daniela Alonso Gracia Pinto. Gracias por